Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a hablar de 10 errores que cometemos en nuestra rutina cosmética y cómo solucionarlos. Así que quédate conmigo para descubrirlos. ¡Que empezamos! Muchas veces sentimos que los productos de nuestra rutina no están funcionando bien, pero ¿realmente es un problema de los productos o es que estamos cometiendo errores en cómo elegirlos y en cómo utilizarlos? Vamos a ir viendo muchos de los errores que cometemos en nuestras rutinas y cómo esto puede estar impactando en los efectos que estamos sintiendo y realmente en el beneficio y en los resultados. Así que vamos a ir viendo paso a paso 10 errores que solemos cometer en nuestra rutina que puede afectar a no estar sintiendo beneficios en nuestra piel utilizando productos que realmente sí que tienen unos buenos activos, sí que tienen unas buenas propiedades y sí que deberían de estar funcionando. El primer error es fundamental y es no hacer una buena limpieza. No solamente es porque es importante realizar una buena limpieza de nuestra piel para eliminar así todas las impurezas, la contaminación, el maquillaje, etc. Es que si no tenemos nuestra piel bien limpia, va a ser muy complicado que la absorción de los siguientes productos de nuestra rutina sea realmente efectiva, no absorberemos bien todos estos productos y por tanto no sentiremos los beneficios. Así que es muy importante empezar bien con una buena limpieza y a continuación seguir con nuestra rutina. De hecho, es tan importante la limpieza facial que si tuviéramos que simplificar la rutina únicamente en 3 pasos, incluso me voy a ir más allá, en 2 pasos sería ideal: una limpieza y una crema hidratante que tuviera protector solar si estamos de día o una crema hidratante para la noche. Esto sería lo más simplificado, pero siempre tendríamos que tener una buena limpieza en nuestra piel. Pasamos a hablar del error número 2, que sería no incluir protector solar todos los días en nuestra rutina. Ya sé que este mensaje está empezando a calar un poco más, nos está empezando a llegar, estamos empezando a ser mucho más conscientes, pero tenemos que utilizar protección solar todos los días del año, no solamente cuando haga sol, no solamente en verano o cuando haga buen tiempo. Tenemos que utilizarlos en los días nublados, en los días de lluvia, en invierno. Siempre tenemos que proteger nuestra piel frente al sol. El sol es causante del envejecimiento prematuro en nuestra piel, nos puede causar manchas, arrugas, etc. Es muy importante utilizar protector solar siempre, todos los días. Y para todas aquellas personas que se preguntan ¿cuál es el mejor cosmético antiarrugas, antiedad, antimanchas? Sin duda sería un buen protector solar con una protección solar alta. Eso sí, muy importante, tenemos que tener en cuenta que tenemos que reaplicarlo cada 2 horas. No vale que salgamos de nuestra casa a las 9 de la mañana habiéndonos aplicado una crema con protector solar y que pensemos que va a durar todo el día. Igual que en la playa en verano nos vamos reaplicando, también tenemos que reaplicar nuestro protector solar durante 2 horas si estamos expuestos y si no, si estamos por ejemplo en la oficina y vamos a salir, cuando vayamos a salir y estar expuestos deberemos de reaplicar nuestro protector solar. Pasamos a hablar del error número 3, exfoliar demasiado nuestra piel. Aunque la exfoliación es importante realizarla en todo tipo de pieles, este mensaje está más enfocado para aquellas pieles mixtas, grasas, acné, imperfecciones, que a veces tienden a exfoliar demasiado su piel para intentar encontrar así una mejora de la misma. Y es que en este caso vamos a obtener todo lo contrario. Tenemos que tener en cuenta que en estas pieles mixtas y grasas, estos brillos, esta grasita que tenemos en nuestra piel, es interesante que hagamos incluso más exfoliaciones semanales que las que puede realizar una persona con la piel normal, que únicamente con una cada 10 días o 15 días sería suficiente. Para las personas que tengáis este tipo de piel, podemos hacer exfoliaciones de 1 a 2 veces por semana, pero no más. Si eliminamos todo este sebo, esta grasita que tenemos en nuestra piel, vamos a provocar que nuestro cuerpo en respuesta empiece a segregar más y vamos a obtener el efecto completamente contrario. Así que cuidado con exfoliar demasiado vuestra piel, realmente no es necesario. Pasamos a hablar ahora del error número 4, que sería aplicar el orden de los productos incorrectamente en nuestra rutina. Ya sé que tenemos muchísimos productos, cada vez las rutinas ahora se están empezando a simplificar, pero cada vez encontramos más productos, limpiadores, tónicos, esencias, serums, mascarillas, cremas. ¿En qué orden tenemos que aplicarlo? A veces sentimos
que los productos no hacen efecto y puede ser debido a que no los apliquemos en un buen orden. El orden correcto habitualmente, y salvo que se indique lo contrario, es limpieza, tónico, esencia, serum, crema, contorno de ojos y protector solar. Bien, ¿por qué en caso de que se indique lo contrario? Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que utilizar productos de menor densidad a productos de mayor densidad. Por eso empezamos con tónicos que tienen una textura prácticamente líquida y poco a poco van siendo productos más densos. Muy importante aquí el tema del contorno de ojos con la crema. A veces me preguntáis, ¿cuándo se aplica antes, la crema hidratante o el contorno de ojos? Pues dependerá de la fórmula, dependerá de la textura, dependerá de esta densidad. Si el contorno de ojos es mucho más denso, imaginemos que estamos utilizando una crema en formato cremigel, pues el contorno de ojos, si tiene una textura mucho más cremosa, se aplicaría después de la crema facial, porque tenemos que aplicarlo en este orden de menor densidad a mayor densidad de producto. Llegamos al ecuador con el error número 5, que sería no hidratar bien las pieles mixtas y grasas. Ya sé que muchas personas, especialmente las que tenéis las pieles muy grasas y con muchos brillos, tenéis un poco de miedo a hidratarlas y que todavía se os noten más los brillos en vuestra piel. Es algo que queréis evitar y lo entiendo perfectamente. Así que en este caso, lo más importante a tener en cuenta es que nuestras pieles tienen que estar bien hidratadas, sean del tipo que sean. Tenemos productos para este tipo de pieles. Para las pieles mixtas, grasas y muy grasas, tenemos productos que no contienen aceites en su composición. Productos en textura tipo gel, de rápida absorción, que no deja brillos. Tenemos productos con acción matificante para intentar combatir también estos brillos en estas pieles más grasas. Así que no os olvidéis tener en cuenta que tengáis el tipo de piel que tengáis, siempre tenemos que buscar una buena hidratación, pero eso sí, con productos que se adapten bien a nuestras necesidades. Pasamos ahora al error número 6, un error que se suele cometer mucho, que es utilizar muchos productos a la vez. Y no es que esté mal utilizar muchos productos, sino que tenemos que tener en cuenta muchas cosas. El estar utilizando muchos productos de diferentes gamas, de diferentes activos, hay que tener en cuenta que podemos provocar algún tipo de irritación, rojez en nuestra piel. Tenemos que conocer muy bien las incompatibilidades de activos que podemos encontrar en nuestros cosméticos. A veces menos puede ser más. Busquemos una rutina que se adapte bien a nuestras necesidades, con activos que sean compatibles, que no puedan provocar ningún tipo de irritación en nuestra piel y que tengan activos en buenas concentraciones para sentir así sus beneficios. A veces podemos irnos de viaje y con una rutina muy simple, teniendo únicamente una buena limpieza, un serum y una crema, sería suficiente para tener nuestra piel bien hidratada y tener también nuestra piel sin tener ningún tipo de irritación, rojez, etc. Esto no implica que no podamos aplicar una larga rutina con todos los productos y que podamos tener ningún tipo de problema. Por supuesto que podemos hacer rutinas con más productos, pero es muy importante que tengamos en cuenta la incompatibilidad de activos, por supuesto, y siempre buscar activos que se adapten bien a nuestras necesidades. Llegamos al error número 7, un error que más que un error diría que es algo que no tenemos muy interiorizado, que sería no aplicar productos cosméticos en nuestras manos y en nuestro cuello. ¿Somos conscientes de que tenemos que aplicar, cuando estamos haciendo toda nuestra rutina, aplicar también en cuello y escote nuestros productos cosméticos? Muchas veces nos olvidamos de esta parte y es muy importante también tenerla bien hidratada y aportar muchos de estos activos que son muy importantes. Imaginemos que no utilizamos tantos productos, por ejemplo, en nuestras manos. ¿Utilizamos protector solar en las manos? ¿Protegemos nuestras manos del sol? Es algo que no tenemos muy interiorizado, pero en las manos también vamos a tener manchas, también vamos a tener arrugas y es muy importante también tener en cuenta el cuidado de cuello y manos cuando estemos pensando en nuestras rutinas. El error número 8 es un error que cometemos mucho, no somos muy conscientes, especialmente en invierno, que es el agua caliente.
El agua caliente que hace que esas duchas en invierno nos haga entrar en calor, nos haga relajarnos, a nuestra piel no le viene tan bien. Y es por esto que si vamos a utilizar agua muy caliente, aunque realmente no sea beneficioso en nuestra piel, tendremos que aplicar luego una buena hidratación. Tenemos que tener en cuenta que el agua muy caliente hace que toda esta protección que tiene nuestra piel, toda esta hidratación, estos propios aceites que segregan nuestra piel para mantener nuestra piel bien hidratada, con el agua tan caliente la estamos eliminando. Esto va a hacer que nuestra piel tenga que hacer esta sobreproducción para intentar compensar esta falta de hidratación. Así que muy importante intentar utilizar agua más tibia. Y también, por supuesto, aplicar una buena hidratación tras la ducha. Tanto en verano como en invierno tenemos que intentar aportar hidratación. Podemos aportar hidratación con aceites corporales, también tenemos cremas corporales, mantecas corporales, tenemos de menos a más según las necesidades de nuestra piel. Llegamos así al penúltimo error, que es no esperar los tiempos necesarios entre productos cuando aplicamos nuestra rutina. Tengo un reel hablando de los tiempos que tenemos que esperar entre productos, que os lo voy a dejar por aquí, pero es muy importante que esperemos a que el producto se absorba para aplicar el siguiente producto de nuestra rutina. Sé que hay veces que por las mañanas vamos un poco con el tiempo a contrarreloj, lo entiendo perfectamente. Hay noches que también vamos muy deprisa, se nos ha hecho muy tarde, pero en ese caso es mejor que utilicemos menos productos, pero dejando sus tiempos, a que intentemos aplicar el serum, la crema, intentemos aplicar productos. Realmente no vamos a sentir beneficio haciendo esto, no vamos a conseguir una buena absorción. Es importante esperar estos tiempos y por eso digo que si no tenemos tanto tiempo, utilicemos menos productos, pero sí que tengamos estas esperas entre ellos. Y por último, el error número 10 es no ser constantes con nuestra rutina. Ya sé que muchas personas empezáis a utilizar un producto y a las 2 semanas dejáis de utilizarlo porque sentís que no notáis nada. Tenemos que ser un poco más constantes. Todos estos cambios que hagamos en nuestra rutina, todos los productos que utilizamos en nuestros cosméticos, es muy importante darles tiempo y utilizarlos todos los días. Esto realmente es una carrera más bien de fondo, es una carrera a largo plazo que tenemos que ir poco a poco, cada día, aportando a nuestra piel lo que necesita para que vayamos sintiendo así los beneficios. Esto se podría equiparar un poco con la alimentación, que un día comamos muy bien no implica que nuestro cuerpo ya vaya a estar bien. Tenemos que continuamente, cada día, cuidarnos para poder ver una mejora así en el futuro. Pues con los cosméticos ocurre exactamente lo mismo. Tenemos que ir cada día aportando todo esto a nuestra piel para poder sentir así los beneficios en un futuro. Así que en este caso, este error que a veces nos hace impacientarnos, os pido que tengáis paciencia y que lo apliquéis religiosamente todos los días, esta rutina de día, esta rutina de noche, con buenos activos en buenas concentraciones, con productos que se adapten bien a vuestras necesidades, y veréis cómo con el paso del tiempo, cuando veáis una foto vuestra de hace un año y veis vuestra foto de ahora, sentiréis realmente la diferencia. Espero que este vídeo os haya parecido muy interesante y muy curioso, estos errores que cometemos muchas veces en nuestras rutinas cosméticas que no somos conscientes de ella. Dejadme en los comentarios cuál es el error o los errores con los que os identificáis. Realmente al principio yo sí que podría decir que hay un par con el que más identificada me podía sentir, que es el del agua caliente. Soy una persona muy friolera y tendía a lavarme con agua muy caliente, y no solamente perjudica a nivel de piel, también a nivel de cabello lo podremos sentir mucho más seco y dañado. Y realmente a partir de empezar a utilizar temperaturas un poco más tibias he notado mucho la diferencia. Y por otro lado, otro de los errores con los que yo también me siento identificada, que he empezado a cambiar hace ya unos pocos años, es el aplicar productos cosméticos y también protección solar en las manos. Es verdad que la parte del cuello sí que he tenido más constancia sobre ello, pero no tanto en las manos, y es muy importante. Las manos pueden reflejar también los pasos del tiempo, los signos de la edad, y tenemos también que tratarlas bien. Así que porfa, dejadme en los comentarios
todos estos errores que habéis visto en este vídeo, qué sentís y os identificáis con ellos. También otros errores que podáis tener la duda, podéis dejármelo todo en los comentarios para poder discutirlo, para poder hablarlo o incluso hacer un nuevo vídeo. Y también comentadme si este tipo de vídeos os gusta, os parece interesante y qué otro tipo de vídeos os gustaría que hiciera un poco hablando de este tipo de contenido, errores que cometemos en nuestra cosmética, también este vídeo que hice sobre preguntas incómodas que solemos tener sobre cosmética que no solemos tener respuesta, etcétera. Dejádmelo todo en los comentarios para que pueda hacer vídeos intentando ayudaros, intentando dar toda la información que os sea de utilidad y por supuesto solamente puedo decir que a todas las personas que estáis ahí apoyándome, dejándome muchísimos comentarios, muchísimas palabras bonitas, también críticas constructivas, os lo agradezco muchísimo, me encanta seguir creciendo, aprendiendo con vosotros, así que solamente puedo deciros gracias, gracias por estar ahí, gracias por apoyarme, gracias por seguir haciendo que esta familia crezca y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!